el salitre, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Ok. Que la Eh, información realmente. si quieres, vamos empezando. Y la primera pregunta que les tengo es, ¿qué es el SPAR y cuál es su función principal? ¿Qué es PETAR? Petar. Petar, eso. Bueno, ¿qué es PETAR? Es la planta de tratamiento, o sea, PETAR significa planta de tratamiento de aguas residuales, es la única planta que tiene la ciudad de Bogotá y está captando las aguas residuales de todo el norte de la ciudad de Bogotá. El rol, nosotros, bueno, desempeñamos un rol importante, somos las personas que llevamos toda la pedagogía ambiental y socializamos el proyecto hacia las comunidades de influencia directa del proyecto que está en este momento como plan de saneamiento del río Bogotá. Ok, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué es tan importante tratar las aguas residuales antes de devolverlas al medio ambiente? Bueno, realmente es una labor grande e importante. eh, ¿Por qué? Porque estamos evitando que lleguen residuos voluminosos, aproximadamente entre 150 y 200 toneladas mensuales de estos residuos que llegan al río Bogotá. También estamos evitando que alrededor de 300 toneladas diarias de carga orgánica lleguen al río Bogotá directamente. Entonces, es una labor grande y que realmente nos compete a todos. Entiendo. Ok, pues yo también tengo una breve pregunta y es que la mayoría de personas desconocen mucho de lo que se suele hacer dentro de las plantas de tratamiento y pues me intriga saber pues cómo es el proceso, qué es lo que se lleva a cabo. Bueno, realmente es un proceso grande que, como lo dices, eh, desconocemos realmente de qué pasa con nuestras aguas residuales, que de pronto descargamos el sanitario y finalmente no sabemos a dónde va a parar esta agua, ¿sí? Em, ¿Por qué es... Me perdí. Bueno, digamos ¿Me ayudas? que apoyando a mi compañera, como ella lo dice, en la ciudad de Bogotá muchas personas desconocemos que se hacen una petar, ¿cierto? De hecho, en las mismas localidades que están cerca, que es la localidad de Engativá y Suba, ni siquiera conocen que hay una petar en Bogotá. El proceso que se lleva a cabo allí es grande, como lo dice mi compañera, y se divide en varias partes, ¿no? Principalmente, pues, por medio de unas rejas o un colador, por decirlo así, se van retirando todos los residuos sólidos que evitamos que lleguen al río Bogotá. Ah, sí, que separan los plásticos y toda esa cuestión. Correcto, ahí se separan todos los residuos, pero pues estos residuos ya no sirven de nada porque ya vienen contaminados desde nuestras casas. Y aproximadamente son 200 toneladas mensuales que se sacan allí. Después de retirar los residuos sólidos, pues viene un proceso bastante chévere, que es un proceso por medio de unas bacterias, que estas bacterias quitan lo que es la carga orgánica del agua, lo que viene directamente pues de la materia fecal de nosotros como humanos. Y ya después de esto, es importante resaltar que las aguas residuales pueden generar unos subproductos y en la planta se saca un producto que es el biosólido, que esto permite ser un recuperador de suelos, un tipo de abono, por decirlo así, para que no suene tan técnico. Y este biosólido también produce un biogás, que este biogás produce energía para que la planta funcione. O sea, la planta es autosostenible en un porcentaje. O sea, solita se, como digo yo, se automatiza, por decirlo así. En un porcentaje sí, es Ah, ok. autosostenible de la misma energía que produce este biosólido. En un 40% estamos aprovechando, digamos, el biogás para ayudar a unas calderas y a unos motogeneradores O Ok. sea, dentro del proceso que realiza la PETAR. por una gran parte, la planta de tratamiento se conduce por sí misma, por decirlo así. Sí, autosostenible, Ok, digamos. listo. Bueno, yo les tengo otra pregunta, que es, ¿cuáles son los principales problemas que encuentran en las aguas residuales? Bueno, yo creo que una problemática que encontramos y es la disposición de residuos y sobre todo de lo que más llega al apretar el salitre son preservativos, toallas higiénicas, pañitos, grasas
Y esto es pues debido a que nosotros como seres humanos desechamos todo esto por el sistema de alcantarillado. Eso es como la problemática. El cabello también genera pues allí, digamos, inconvenientes en el proceso. El chichi y el popó, pues ahí no hay nada que hacer. Pe- Tenemos que descargar. Pero lo otro sí es la problemática más, digamos, que se tiene allí, es el, digamos, el desecho de estos residuos por el sistema de alcantarillado. Entiendo. También te tengo otra pregunta que es, ¿de qué manera puede ayudar la comunidad al buen funcionamiento del apetare? Pues digamos que desde nuestro rol, desde la pedagogía ambiental que hacemos con la comunidad de instituciones educativas aledañas, siempre recalcamos la importancia de disponer bien los residuos en nuestras casas. Esos serían los principales aportes que podemos hacer en este momento como comunidad desde nuestras casas. Separar bien los residuos y generar esa conciencia desde nuestras casas y en todos nuestros entornos, de no arrojar residuos que no deben ir por ningún tipo de alcantarillado. Entiendo. Gracias. Pues Bueno, también, yo creo que la gente también tiene una pregunta muy importante respecto a videos que salen en diferentes partes y en diferentes redes sociales, y es el tema del papel sanitario. El papel sanitario sí debe ir o sea, sí se debe evacuar por estos tubos, o si se debe botar aparte en los lugares de las casas, aparte del agua. Bueno, muy interesante tu pregunta, ¿sabes? No la hacen a diario, yo creo que en parte de las socializaciones que nosotros hacemos. Y es eso, porque nosotros escuchamos que en países europeos realmente el papel higiénico va al sanitario, ¿sí? Pero acá en Bogotá, digamos que culturalmente, pues nosotros depositamos al sistema grasa, ¿sí? Y cuando arrojamos el papel, esto va a hacer que tengamos taponamientos en el sistema. Entonces, la recomendación es que el papel higiénico eh, debe ir a la caneca. Otra parte muy importante para rescatar es que la infraestructura del alcantarillado de la ciudad de Bogotá está diseñada para líquidos, no para sólidos. Entonces, esto hace que nos taponemos. Ok. ok. Pues yo tenía pues una pregunta antes de la intervención, por decirlo así. Y es que, ¿qué recomendación darías tú a los padres de familia, estudiantes o familia en general, como para, digo yo, seguir ayudando pues a la planta de tratamiento, por decirlo así? Bueno, digamos que esto va muy de la mano de la pregunta anterior, ¿no? Como padres de familia, inculcar en los niños desde muy temprana edad el manejo adecuado de las basuras. Aparte de eso, pues el saber cuidar el recurso hídrico, pues lo digo así porque sabemos que hace muy poco pasamos por una sequía, ¿no? Entonces saber ahorrar el agua. Pero lo más importante y el principal consejo es ese, como el manejo adecuado de las basuras, inculcar eso desde muy pequeños, no solo en casa, sino en todas las instituciones educativas, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿De qué manera han hecho de que las comunidades o las familias se enteren de que tienen que seguir como ese proceso? Bueno, nosotros estamos en constante, digamos, trabajo con comunidad y desarrollamos varias actividades. Entre ellas tenemos jornadas pedagógicas en las cuales, mediante maquetas interactivas, socializamos el proyecto y sobre todo eso nos basamos como en esos hábitos, ¿sí? En los hábitos de que debemos manejar desde casa, en instituciones educativas también estamos con bastante pedagogía. Entonces, digamos que de esa manera nosotros buscamos que nosotros como comunidad nos concienticemos un poquito de esos hábitos. También de reciclar, es muy importante el reciclaje, pero más que reciclar, debemos aprender a reducir el uso de ciertas cosas. Por ejemplo, como los pañitos y las bolsas plásticas, que es su degradación, las llantas también, su degradación y su, digamos, su manejo no es reciclable, no es digamos, el uso de estos
elementos, no nos lleva a que lo podamos reciclar, porque pues no, y la degradación es bastante difícil. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes han hecho charlas o han hecho algún tipo de evento como para hablar de estos temas y hacerlo saber? El jueves. ¿Lo ves? Como lo dice mi compañera, pues constantemente nuestro trabajo es informar a la comunidad, a diferentes grupos poblacionales, el trabajo que hacemos. Entonces, pues constantemente estamos tanto en la localidad de Engativá, de Suba, también en Kennedy y en Bosa. ¿Por qué? Porque esto no solo debe conocerse en las comunidades aledañas a la Petar, sino en todo Bogotá. Porque como lo mencionamos al inicio, esta es la única planta que existe en la ciudad de Bogotá, el cual solo trata el 30% de las aguas residuales del norte. Es decir, que en el sur las aguas residuales no se están tratando. Entiendo. Ok. Y pues yo también tenía otra intrigante, es que la PETAR se encarga como tal pues de hacer reutilización del agua, ¿no? Por decirlo así. Bueno, no, realmente nosotros lo que buscamos es la recuperación del río Bogotá. Precisamente el jueves o este mes se celebra el Día del Río Bogotá, que fue el 12 de mayo. Sí, en conmemoración al Día del Río Bogotá, vamos a estar el 28 allí en Petar. ¿Qué buscamos? Recuperar el río, que al 2050 tengamos un río más sano, que volvamos a tener allí vida, oxigenación. Eso es lo que busca, pero realmente no estamos utilizando nuevamente las aguas del río Bogotá en este momento. No. Hay personas que sí se tienen que abastecer, pues digamos, cuenca abajo de estas aguas, pero realmente lo que buscamos es la recuperación del río Bogotá. Ok. Ok. ¿Qué podrían hacer como para que este proceso no sea como tan largo? Bueno, realmente ahí quien le compete esto son las entidades y el distrito. Eh, pero pues nosotros venimos, lo único que podemos hacer en este momento es que tomemos un poquito de conciencia a través de toda la pedagogía que nosotros llevamos. Que se avance ya depende de las obras, o sea, necesitamos realmente urgente la Petar Canoas, que quedaría en el sur y que estaría tratando las aguas residuales del sur, porque están invirtiéndose directamente cómo salen de cada uno de los hogares de allí del sur al río Bogotá. Pero ya ¿Usted, le compete más a las entidades. ok, ¿ustedes creen que este proceso se va a hacer muy largo o que se puede lograr? Bueno, está proyectado 2050, esperamos que en 2032 Petar Canoas realmente entre en funcionamiento y que lo logremos. Es por una sentencia y debemos de cumplir esa sentencia, que es la sentencia del río Bogotá. Entonces se debe dar cumplimiento a esta sentencia. Esperemos que sí, que Esperemos eso que es lo sí que se sea. busca. ¿El río Bogotá es el único pues, objetivo así claro que tienen o hay otros sitios como los humedales o cosas que pues, también tienen en cuenta futuro, por decirlo así? Bueno, podríamos hablar del río Bogotá en este momento, pues porque es el proyecto que nos compete, pero estaríamos también hablando del río Fucha, del río Tonjuelo y en este caso del río Salitre o Canal Salitre, que es el que está en el norte, porque finalmente estos ríos pues desembocan en el río Bogotá. Entonces sí tienen más proyectos como tal. O sea, Pues digamos que como todos los ríos desembocan finalmente en el río Bogotá, entonces le estamos apostando pues a la recuperación de estos ríos. ok, entiendo. ¿Alguna pregunta más de mis compañeros? No, tú prosigue, tú prosigue. Bueno, pues yo le tenía una pregunta a Snyder, que está muy calladito por allá, de que hace rato de que iniciáramos, mi compañero te preguntó de que había varias bases bueno, como que en tu parte de trabajo, que había varias bases después de ti, para ver si nos quieres comentar sobre eso. Los roles. Eso, A varias áreas. Ajá. Bueno, dentro de la PETAR se trabaja en diferentes áreas, hay diferentes roles. Digamos que nosotros cumplimos uno muy importante, que es gestionar las relaciones entre la comunidad y la planta. Pero pues de la planta también hay muchos cargos importantes, que son los cargos operativos, administrativos,
que son los encargados pues de administrar la planta y los operativos de que la planta funcione correctamente todos los días. Esto es una planta que trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 365 días del año. Entonces, sí o sí, deben haber personas en toda hora allí trabajando. Entonces, creo que cada uno en su rol cumple un papel fundamental dentro de la planta. Entiendo. ¿Alguna pregunta más? No, de mi parte, ¿no? Pues ya les quisiera agradecer por la invitación que nos hacen este jueves para ir a Petar. Vamos a estar allá muy contentos al lado de ustedes, conociendo un poco más de Bogotá. Eso sí. Entonces le damos muchas gracias por haber asistido a esta invitación. Obviamente fue algo corto, pero pues fue como lo más básico que queríamos saber en lo que nosotros vamos y experimentamos nosotros mismos. No, muchas gracias a ustedes por hacer parte de la recuperación y el plan de saneamiento del río Bogotá. Para nosotros es una experiencia muy enriquecedora y sobre todo que ustedes son parte de esa institución educativa y hacen parte de la comunidad de influencia directa a la Petare Salitre. Entonces va a ser un gusto para nosotros que estén este día allí y que participen. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gracias. Bueno, acá damos el cierre de nuestras voces de 11. Los dejamos con un súper tema de Simon Mike. Muchas gracias por ver. Gracias. Gracias. Libertad.